Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Piura en la Una a través de la plataforma digital Piura en la Noticia. Soy Andrés Carguapoma y vamos a empezar rápidamente contándoles que esta mañana un grupo de moradores de la urbanización Cocido del Pomar en Castilla manifestaron en voz de protesta que hasta el momento no se restablece el servicio de agua. Vamos a ver algunas declaraciones de los vecinos para luego comentar al respecto. De Cocido del Pomar no tenemos agua, tenemos poca presión, en algunas manzanas no tenemos agua y en otras bajo presión y por horas. Entonces, a verse eso, ya los vecinos, nosotros vamos negociando hace 3 meses con EPC Grau y solo quedan documentos, los ingenieros nos pelotean. Los moradores estamos cansados de tanto paseo por la EPC Grau, es una empresa insuficiente. Este pozo fue únicamente construido para nuestros vecinos, para nuestra urbanización, que somos primera, segunda etapa. En esos tiempos eran como 300 moradores cuando se construyó el pozo. Ahorita somos como 5.000 y más los alrededores que todo abastece. ¿Qué más? El pozo ya no va a dar tanta agua, por más que bombee, ya no da, pero con la tanta presión de tanta Población, ¿qué vas a hacer? Se expandió, ¿no? Alrededor de Cocido la red de agua. Y por eso que vecinos estamos todos acá reunidos para llegar nuestra voz de protesta, ¿no?, ante las autoridades, y pedimos a todas las autoridades que se sumen a este denuncia, ¿no?, para seguir mejorar nuestra calidad de vida. Está atentando contra la vida y la salud de nuestras personas. En situación de EPC Grau, los moradores de Cocido del Pomar no tenemos agua. Muy bien, a propósito del descontento que existe con la prestación del servicio de agua potable en la urbanización Cocido del Pomar, en sus 3 etapas, los moradores esperaron la presencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanidad SUNAS en Piura, y ellos se apersonaron y recepcionaron las denuncias de los moradores con respecto a la EPC Grau y el servicio que brindan ellos en este punto de Castilla. Más adelante también la orientadora de la SUNAS, Flor Rojas, estuvo con los pobladores escuchando su problema, y vamos a escuchar sus declaraciones con respecto a cómo hacer una denuncia cuando no se tiene el correcto abastecimiento del agua potable. Hemos venido a hacer una visita en atención al llamado de la población de Cocido del Pomar por el problema que tienen del desabastecimiento de agua. Estamos recibiendo las denuncias de los usuarios que les vienen facturando consumos promedios y consumos asignados sobre la facturación. Entonces ellos manifiestan que tienen desabastecimiento hace 6 meses y venimos a poder orientarlos cuál es el proceso formal que deben de llevar para que pueda haber una refactura de esos residuos en cuanto a descontar los días que no han contado con el servicio. Particularmente deben acercarse a la empresa EPS Grau para formular el reclamo a través de un formato que es el formato 2. En los casos que haya facturación con un consumo medido, que quiere decir que haya un consumo con medidor en predio, definitivamente es lo que registra el medidor, no es el consumo real. Quiere decir que si no hay agua, ese medidor no tiene que registrar, ¿no?, o debe de registrar de acuerdo al consumo de la familia. En el caso de consumos asignados, que pueden pagar 20 metros cúbicos o 25, o consumos por promedio histórico, si no han recibido el servicio por el tiempo que ellos manifiestan, ¿no?, de 6 meses, efectivamente debe haber una refactura en esos recibos. En la parte comercial vamos a coordinar para ver si se ha hecho efectivo estos descuentos, pero en sí les invitamos a los usuarios a formular formalmente el reclamo acudiendo a la EPS Grau. Hemos venido a hacer una visita en atención al llamado. Muy bien, al respecto, ahí escuchábamos entonces a la orientadora de la SUNAC, Flor Rojas, quien nos daba detalles precisos. Recordemos que la SUNAC es una institución que finalmente resuelve en segunda instancia. Antes usted lo debe hacer primero, llegar su denuncia a la EPC Grau. Si de caso no encontrar una solución, usted puede ya como segunda instancia acudir a la SUNAS, y esta institución quien se encargará de seguir, por supuesto, esta denuncia y hallar una solución a su problema. Con respecto a si usted quiere denunciar algún caso, o en especial aún no llega el agua a su punto donde vive usted, puede hacernos llegar a través de los mensajes
que estamos en estos momentos en transmisión en vivo para poder hablar o anunciarle a la autoridad municipal o a la autoridad del EPC Grau para que se acerque y finalmente solucionen el desabastecimiento del agua potable, que ya la población se siente cansada, porque lo que señalan los señores de la EPC Grau es que se está haciendo el mantenimiento, pero el mantenimiento que ha demorado ya por muchos días y la población empieza a desesperarse porque el agua es un elemento líquido vital para vivir y sin eso pues la población se perjudica sin duda alguna. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a hablar con respecto al plano nacional. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, los ex asesores de Pedro Chavarri Vallejos, el ex fiscal de la Nación, estoy hablando de Rosa Venegas y de Juan Duarte, parecer habrían actuado de enlaces con la bancada fujimorista, pues esto así lo ha señalado la fuente de División de Investigaciones de Alta Complejidad. Recordemos que Rosa Venegas, ex congresista de la República, representante de Piura, violó el precinto de seguridad y lacrado el despacho del ex asesor Juan Duarte con la finalidad de extraer algunos documentos. Esto ha sido hace apenas pocos días atrás y bueno, lo que se espera en los próximos días es que ha señalado, por ejemplo, el fiscal Rafael Vela, que sugiere en todo caso acogerse a la colaboración eficaz y así evitar algunas investigaciones por violentar el precinto de seguridad que se le impuso a la oficina del ex asesor Juan Duarte en la Fiscalía de la Nación. Muy bien, ahora nosotros nos vamos a hablarles sobre lo que también ha pasado esta mañana en el plano nacional. El presidente Martín Vizcarra ya decretó el año 2019 como el año contra la lucha contra la corrupción y la impunidad, que busca priorizar en este gobierno con respecto a un contexto en el que nos encontramos donde diferentes actos de corrupción se estarían dando a conocer no solo del sector privado, sino también del sector estatal. Algunos funcionarios y ex presidentes de la República hoy se encuentran investigados por temas de corrupción. Es por ello que el año 2019 se le ha denominado como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero entre otros datos importantes que hay que mencionarles es que esta mañana también el presidente de la República, Martín Vizcarra, encabezó la ceremonia de promulgación de las leyes aprobadas en el referéndum del pasado 9 de diciembre. En el Salón Túpac Amaru del Palacio de Gobierno, el jefe de Estado promulgó en primer lugar la ley 3094, que busca reformar la Junta Nacional o establecer ya las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, el mandatario decretó la ley 3095, que busca regular el financiamiento de las organizaciones políticas, y como última promulgación fue la ley 3096, que busca prohibir la reelección de congresistas de la República. Entonces, de manera formal ya se ha promulgado, estas leyes ya empiezan a regir a partir de hoy con la promulgación de estas tres leyes. Recordemos que estas leyes fueron aprobadas por el pueblo peruano el pasado 9 de diciembre a través de un referéndum. A propósito de todo esto, el ministro de Justicia, Ceballos, calificó de significativo y trascendente el hecho de que el presidente haya promulgado ya estas tres leyes que finalmente buscan reformar la justicia de nuestro país. Bueno, ahora sí nos vamos a el video. Sí, no, a propósito de la falta de suministro de agua al interior de nuestra región, en diferentes puntos de nuestra ciudad, aunque usted no lo crea, en el parque infantil. Tenemos en imágenes ahí lo que al parecer se estaría ya desperdiciando el agua potable que muchos piuranos necesitan en estos momentos. Mientras en algunos lugares se desperdicia de esta manera, en otros, como en Cocío del Pomar, carecen del elemento líquido vital como es el agua potable para sobrevivir. Entonces así está la situación. Esperemos que se tomen las cartas en el asunto e inmediatamente personal de la EPC Grau se apersone al hogar y encuentre algunos detalles que hay que controlarse para evitar así que se desperdicie el agua de esta forma. Muy bien, entonces de esta manera hemos culminado nuestra jornada informativa. Para comentarles que ahora sí pasamos a nuestra entrevista del día de hoy y vamos a hablar sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Qué tan importante es, por supuesto, para evitar cualquier tipo de accidentes por ejemplo, en
como ya bien sabemos que existen en diferentes centros laborales, ya sean públicas y privadas, y por ello hemos invitado a Kirby Rose para que nos hables desde la perspectiva del empleador qué medidas debe tener en cuenta para que el colaborador esté protegido, seguro y en una buena situación y así poder desempeñarse y sobre todo tener una productividad. Bueno, le vamos a dar sí, ya el pase a Kirby para que darle la cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas tardes, mi querida Piura, Perú y el mundo. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Esta normativa, si el Perú quiere realmente estar en una homogenización a nivel internacional y poder ser un país que siga desarrollando y mantener y elevar nuestro nivel de competitividad mundial, el cual lamentablemente por causas ajenas a nosotros ha bajado en los último quinquenio, la tarea de todo empleador que es responsable es establecer pautas, directrices y protocolos que mantengan la seguridad y salud de sus trabajadores. Con respecto a las pautas que tú señalas y que es importante que debe tener todo centro laboral, ¿qué pauta debe manejarse en una empresa desde el colaborador? Perdón, desde el empleador. El empleador es al final la persona que va a tomar la decisión presupuestal, es decir, si no hay un tema de financiamiento, muy difícil va a ser poder implementar la regulación que hay en materia de seguridad y salud ocupacional. También viene de un área, que es el área administrativa y directiva, tiene que capacitar al personal, concientizarlo de que primero la responsabilidad por nuestra salud e integridad física y psicológica viene del mismo trabajador o colaborador. Ahora, también quería hacer una diferencia conceptual. Muchas personas tienden a confundir seguridad y salud en el trabajo y seguridad y salud ocupacional. ¿Cuál es la diferencia para ir entendiendo? Así es. La seguridad y salud en el trabajo es general. Se aplica a toda rama de la actividad económica. Por ejemplo, se aplica a ingenieros, a labores de construcción e ingeniería civil, a un estudio de abogados, se aplica a labores administrativas, a una escuela, etc. Mientras que la salud y seguridad ocupacional es por ramas del sector de actividad. Por ejemplo, hay unos estándares específicos para la seguridad y salud del grupo ocupacional ingeniería. El grupo ocupacional ingeniería metalmecánica, que es la soldadura, construcción. Digamos que está regulado por sectores en temas ocupacionales. Así es. Pero hay algunas medidas en general que deben tenerse en cuenta en todos los centros de trabajo, como por ejemplo. Por supuesto. La primera es que el mobiliario, el ambiente que uno tiene, La infraestructura tiene que ser de acuerdo a las necesidades de un ser humano. Es decir, el mobiliario y el ambiente de trabajo se debe adaptar al ser humano que va a estar en ese ambiente. Debe ser el apropiado para que el colaborador Así se es. sienta a gusto en Así estar es. ahí. No al revés. Mucha gente cree que el trabajador debe adaptarse al mobiliario y al ambiente, al entorno. Por ejemplo, ahora mucha gente ve como un lujo tener aire acondicionado en las oficinas. O así lo entiende un empleador que no está bien concientizado del tema. Pero dime una cosa, ¿no se escuchó hablar del estrés térmico? ¿Un trabajador podrá aguantar en un trabajo productivo y capacitado y motivado 6, 8 horas diarias? Pero eso sucede, por ejemplo, en los bancos, que lo vemos ahí. Así es. A diferencia, el estrés térmico es lo que llaman el choque de calor, hablando en términos más genéricos, ¿no? Entonces el trabajador no va a estar contento, no va a rendir lo que debe rendir. Y a la larga le va a generar estrés laboral. Y esto va a bajar la productividad. Entonces, la idea es cambiarle la mentalidad al empleador y al empresario peruano. No destinar un porcentaje de su presupuesto anual en materia de seguridad ocupacional, no verlo como un gasto, sino verlo como una inversión. Ese cambio ¿Cuál es en este caso, cuál sería la diferencia? Porque es cierto, se destina un presupuesto, se gasta, pero usted me dice, no, pero hay que verlo como una inversión, o sea, algo que luego se va a retribuir. Así es. ¿Cómo lo vamos a retribuir? Lo vamos a retribuir en menos pérdida de horas hombre de trabajo,
menos paralizaciones, menos permisos y licencias por salud de los trabajadores. Y eso va a retribuir en tu cumplimiento de los plazos ante tus clientes y terceros. Entonces, un cliente contento, un mercado que está en gracia con tu servicio y tu producto, te va a contratar más tus bienes y servicios. Ahora, ¿existe una disponibilidad por parte de los empleadores de poder tomar en cuenta estas medidas de seguridad? Lamentablemente es muy difícil. Si la mayoría de empleadores ahora de hace unos pocos años, la explosión en que todos quieren tener en orden su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, quieren tener sus protocolos de seguridad y salud en el trabajo y sus estándares homogenizados, inclusive muchos te exigen ahora la norma ISO 45001, que luego les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Pero no lo hacen porque internamente tienen la buena voluntad de cuidar a su personal. Porque son conscientes, digamos. No lo hacen, salvo honrosas excepciones, porque también hay honrosas excepciones en el mercado laboral peruano y empresarial de nuestro país y de nuestra región. La gran mayoría lo hace siempre por una presión de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización e Intermediación Laboral, ente dependiente del Ministerio de Trabajo. Y en Piura es la Dirección Regional del Trabajo. Entonces, es para evitar las multas y sanciones. ¿Qué sanciones, por ejemplo, existen ya? Hay una tabla de sanciones que varía desde las 5 UITs, una unidad impositiva tributaria, que hasta el año 2018 era de 4.150 soles y este año ha aumentado a 4.200. Entonces multiplica 5 UITs por más de 4.000 soles, estamos hablando de la multa más leve, no baja de los 22.000 soles. Para una mediana o pequeña empresa, 22.000 soles es prácticamente un gran porcentaje de su capital de trabajo mensual. De hecho. Que le va a generar un sobreendeudamiento con el sistema financiero. Entonces, véanlo en términos de productividad. Entonces, lo están haciendo más que todo por el temor de no ser sancionados. Ahora, si uno es reincidente, ¿qué puede pasar cuando hay reincidencia? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, primero, hay una clausura temporal. Y si sigue persistiendo una falta, la clausura es definitiva. Y tal es así que llega el momento del cierre del local. Inclusive ya no puede operar más esa persona jurídica. Tiene que volver a crear una persona jurídica para hacer las mismas actividades. Entonces uno ya tiene un prestigio ganado, ¿no? En un mercado, lo pierde todo. Claro, se lo he señalado, lo pierde todo. Pero ahora, hay faltas que son ya de por sí su extrema gravedad, que de por sí implican el cierre definitivo de labores. Por ejemplo, el trabajo en labores que son consideradas de alto riesgo, de una embarazada, de una gestante. El trabajo de niños menores de 12 años en labores, y ancianos también, de personas de tercera edad, en labores que son de alto riesgo, o que conllevan sobreesfuerzo físico. Con respecto a las infracciones de las empresas en el tema de seguridad, ¿cuáles son las que siempre que suceden muy cotidianamente? Generalmente la principal es que no tienen los EPPs. ¿Qué son los EPPs? Los elementos de protección personal. No tienen el casco adecuado, no tienen las botas con punta de acero, por ejemplo, para trabajar en labores de ingeniería en edificaciones. Ahora, si vamos a trabajar en el sector, por eso digo seguridad y salud ocupacional, eso es para ingeniería civil, edificar una casa, un edificio. Ya, botas con punta de acero. Pero si tú vas a trabajar en el sector eléctrico, aquí tenemos una empresa de electricidad regional, tú no puedes ir con botas de acero, son botas totalmente suero de goma. Y el pantalón que usas, todo tiene que ser en goma y en plástico. Entonces, cada sector tiene sus EPPs adecuados. Entonces, ¿qué hace el empleador? Busca, lamentablemente muchos, por ahorrar, un falso ahorro, una falsa mentalidad de ahorro, buscan lo más barato del mercado. ¿Y esto qué genera? Al final genera pérdidas humanas, pérdidas, lesiones, enfermedades y también genera inclusive la pérdida de una persona. En el tema de la producción laboral que debe tenerse en una empresa, es necesario tener en cuenta las medidas de seguridad y de salud ocupacional que usted menciona. Pero, ¿qué tanto puede ayudar a una empresa a tomar estas medidas de seguridad? ¿Es realmente se ven, digamos, a corto plazo la producción aumenta o es a tema de largo plazo? En las empresas que yo he asesorado y que actualmente asesoro, he asesorado una empresa del sector metalurgia, una de metal mecánica, que es soldaduras, una de edificación y construcción civil y también empresas del sector meramente administrativo, ¿no? Y sí se nota. No lo notas en el corto Porque, plazo, claro, cuando uno invierte quiere tener resultados lo más pronto posible. Claro, sí. De hecho. Esa es la mentalidad cortoplacista del empresario peruano y latinoamericano.
pero seamos como un europeo. ¿Cuál Las es la normas, mentalidad europea? La mentalidad es largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué crees que en los años 50 y 60 vino la cooperación del Reino de Bélgica, vino la cooperación alemana, empezó a venir a Latinoamérica a hacer reforestación de nuestros bosques? ¿Se ¿Por te qué ocurre? considera? Porque ellos tienen la mentalidad del muy largo plazo. Ellos se proyectan de aquí a 50, 100 años. Que recién en Perú, con el denominado CEPLAN, Ya. ya que nació en un gobierno previo al actual, empezaron a planificar en el largo plazo, como debería ser todo Estado que quiere ser productivo en el futuro. ¿Y qué hacían ellos? Ellos veían que ya empezaba el problema del cambio climático. Desde los años 50 y 60 estaba previendo esto. Veía que la deforestación avanzada de la selva amazónica, las selvas de Borneo, del Asia y de África, iba a generar una escasez de una atmósfera limpia, escasez de agua, escasez de recursos naturales. Y decían, ¿cuál es el pulmón del mundo? El pulmón del mundo está en las zonas ecuatoriales Digamos que se tropicales. proyectaron ya en, Así esos Así que momentos, prevé anticipándose. para que nosotros tengamos un aire limpio para aquí las siguientes generaciones. Pero eso no ocurre con Lamentablemente no con se los ocurre peruanos. acá. O como sea, siempre. aquí siempre el empresario lo ve, es un gasto. ¿Por qué voy a gastar en EPP? ¿Por gastar? Porque te lo exige. Mi respuesta rápida a mis clientes es decirle, porque si no te van a multar. Y si reincides, te pueden clausurar el local. ¿Quién pierde más? Tienes razón. 2 o 3 días de paralización, de clausura, dejo de entregar mis bienes y productos a mis clientes. Tienes razón. Con respecto a la norma ISO que usted me mencionaba, ¿qué es lo que dice? Señala. Ya, la ISO 45001, lo que ahora ha modificado es que ya no solo es el directo empleador responsable de tu salud y seguridad ocupacional como trabajador, sino también las personas que te subcontraten o te tercericen. Ejemplo, te digo, un conocido banco aquí en el Perú, no voy a decir nombres, pues no estamos para hacer publicidad a nadie, no quiere incrementar su planilla ni sus riesgos ocupacionales Contrata a otra. y contrata a una tercera persona jurídica que le provee el personal para ciertas actividades, limpieza, mantenimiento, seguridad e inclusive a veces atención en ventanilla. Inclusive están viendo eso. El trabajador sufre, lamentablemente lo mandan a enchufar el aire acondicionado y se le electrocuta. Porque estaban los cables pelados, etc. Había descuido. Hay una fuga de agua y se le electrocuta al muchacho. Se va al hospital. Por suerte no muere, pero tiene 15 días de descanso médico. ¿Quién asume esos gastos? Inicialmente la empresa intermediadora laboral o la terceradora en su caso. Pero si esta empresa no tiene en ese momento el capital suficiente para asumir los gastos o no contrató el seguro complementario de trabajo en riesgo, ¿Quién lo asume? asume la entidad que ha contratado. Eso está regulado en la norma. Está regulado. Y ahora hay otra variante. Ahora también la legislación peruana se ha adecuado a la ISO 45001, que indican la corresponsabilidad jurídica. Ya. Jurídica, administrativa, o sea, ante la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, civil, ante un proceso judicial en la vía de un juzgado civil o de paz letrado según el monto, y penal, porque si deriva en lesiones permanentes, invalidez permanente o incluso la muerte, ya no es solo responsable tu empleador, sino también la empresa cliente que contrató a la empresa intermediaria. Y ahí se puede, digamos, y hay pena de cárcel, claro, ahora ahí se hasta inicia una investigación hasta fiscal. 8 años en caso de pérdida humana. Te pongo otro ejemplo. Estamos en una empresa minera, 4.600 metros de altura, en la sierra de Huancayo, Junín. La chancadora se malogra, se acelera. Las chancadoras son las que trituran las rocas que contienen mineral, Ujú. ¿no? Para poder después purificarlo y que salga el mineral. Y lo deja herido a un obrero. O queda mutilado ya por último, que siempre Queda ocurre. mutilado. Y de emergencia, el médico que hay en la mina dice, hay que evacuarlo a Lima. Como sea, tiene que llegar en no más de 2 o 3 horas, porque si no va a tener una hemorragia interna y se va a morir el trabajador. Pero es de la contrata tal, dice el superintendente de mina, que es como el jefe de operaciones de la mina. Eso no es mi responsabilidad. Que vea cómo hace la contratista que me ha dado el personal y vea cómo lo evacúa a Lima. Señor, usted tiene ahí una avioneta y tiene un helicóptero, que usted puede llegar a Lima en media hora.
En un bus llega en 6 horas, ya está, puede llegar muerto. No, que mucho gasto, que no. O sea, estaba dramatizando la situación porque ha pasado. Ya. No le dio la reverenda gana porque lo vio como un gasto que no tenía autorización de gente general de la mina. No lo ayudó. No le cedió el helicóptero de la mina. El joven muere, a las 2 horas muere en camino al hospital de Lima, en el bus. ¿De quién la responsabilidad? De la empresa que contrata el servicio. De ambas, de la contratista y de la empresa contratante del trabajador. Para ir terminando esta entrevista, estimado Kirby, algunas recomendaciones que deben tener las empresas con sus colaboradores en el tema de Sí. seguridad y salud ocupacional. Primero, tienes que hacer, y véanlo por favor, véanlo como una inversión, no como un gasto. Tienes que hacer exámenes médicos previos al ingreso de tu trabajador. Así sea ¿Eso no es un- obligatorio? Es obligatorio, por ley ya. Es obligatorio, pero te lo estoy recalcando, porque muchas personas creen que no es obligatorio, es obligatorio. ¿Por qué tienes que hacer un examen previo ocupacional? Saber tu estado de salud. Ya. Porque así, en el transcurso de la vida laboral, de aquí a 2, 3 años, 4 años, surgen las llamadas enfermedades ocupacionales. Y después no queremos responsabilidades civiles y penales, indicando que por trabajar en tu empresa yo me enfermé. Yo sufrí un deterioro de mis facultades físicas y mentales. Y también en labores de alto riesgo, no solo es al inicio, en labores como minería, siderurgia, metalurgia, petroleras, hidrocarburos. Esta labor se hace cada año. Estos exámenes médicos se hacen cada año y también se hacen al final del contrato laboral. Ya. Yo lo recomiendo para las empresas que son de labores administrativas. Ellos es recomendable cada 2 años, no es obligatorio. Pero sí todas se exige previo al ingreso al trabajador. Y Así dentro, te liberas responsabilidades. claro, eso es Señor, previo. usted llegó enfermo de tal y tal dolencia antes de entrar en mi empresa a trabajar. Pero eso es previo, digamos, a la contratación Previo, del claro. personal. Y ya cuando está dentro, en el ambiente, ¿qué medidas En el debe tomarse? ambiente, un consejo básico que siempre lo doy cuando doy mis charlas a los subcomités de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y el cuidado de tu integridad física y psíquica empieza por ti, mi estimado colaborador. Porque el día que ya perdiste una mano, el día que quedaste inválido, habrá una indemnización. Muy bien, pero el dinero no reemplaza a tus facultades. En caso de que no te den las condiciones básicas para poder Negarse laborar a trabajar. y denunciar Y- también, por ejemplo. Y mira, ahora tú ves que no te han dado los adecuados EPPs, elementos de protección personal. Ves que hay un inminente riesgo. Por ejemplo, está lloviendo demasiado y los taludes que son el subsuelo de una ladera, por ejemplo, estás en una empresa minera. Ves que si sigue la lluvia va a ser muy riesgoso trabajar ahí, en un andamio para hacer un edificio. Yo como trabajador me puedo negar a trabajar y el empresario no me puede despedir. Ni te puede obligar a cumplir esas No. labores. No, si lo hace, está cometiendo un grave riesgo. Y ahí, por si acaso, el obligar a un trabajador su amenaza de despido, la multa puede ser de hasta 200, e inclusive el máximo, si es colectivo, o sea, si son más trabajadores implicados, la multa máxima es hasta 300 UITs. 300 UITs entonces de sanción que de puede sanción. recibir. Ahora, un empleador trae a su área legal, ¿no? Contrata, apelamos la sanción. ¿No? Pero cuidado, la misma ley ahora ha sido actualizada. El hecho de que usted ponga la sanción no tiene efecto suspensivo. El que usted apele o pida la nulidad de la sanción, no tiene, o sea, usted me aplica ahora. Ya después, si usted obtiene una resolución favorable de la instancia superior, veremos si le retiramos la sanción, pero en tanto usted está obligado a cumplirla. Son medidas entonces importantes que hay que Son medidas tener en cuenta. Muy bien, Kirby, te tenemos que agradecer por haber tenido la amabilidad de estar con nosotros, más o menos ir entendiendo un poco lo que es tan importante es la seguridad y la salud ocupacional, como tú bien lo has señalado en los diferentes centros laborales. Muy bien, esperemos que en todo caso los empleadores tomen en cuenta estos datos que permitan de todas maneras la productividad de sus trabajadores en la empresa. Muy bien, con Kirby hemos culminado ya esta edición. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a la 1 de la tarde aquí en Piura en la 1. Que tengan una excelente tarde.